Les damos una cordial bienvenida a una edición más de su podcast X Radio. Soy Carla Mijangos y es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy me acompaña el doctor Cristian Solís, médico especialista de la Sugerencia de Prestaciones en Salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carla. Un gusto estar contigo el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en donde vamos a conocer la importancia de un control de la diabetes para tener calidad de vida. Esto es un tema trascendental en la salud del país, en la salud de nuestros afiliados, debido a que es una de las enfermedades más prevalentes, no solamente en Guatemala, sino que en el mundo. Es muy importante que conozcamos sobre este tema, doctor, iniciando por qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se va a caracterizar por una elevación de la glucosa, una hiperglicemia, que de manera permanente estará afectando los órganos que son vitales para nuestro funcionamiento. ¿Cuáles son las causas de que esto ocurra? La diabetes puede tener diferentes causas, no tiene una causa en específico. Lo que sí se sabe y conocemos es que de la diabetes puede producirse a través de una herencia, factores genéticos. Puede existir también efectos derivados de enfermedades que sean autoinmunes y que ataquen a nuestro páncreas y que esto limite digamos, la segregación de algunas partículas muy esenciales como la insulina, y derivado también de otras enfermedades o de hábitos de salud que, acompañados con nuestra alimentación, producen la diabetes. Y es que es muy interesante conocer que hay 3 tipos de diabetes. ¿De cuáles son, verdad? ¿Y cuál es la diferencia de cada uno de estos? Digamos que existen grupos principales de diabetes. Dentro de ellas, muy conocida, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella en la cual hay diferentes células de nuestro cuerpo, nuestras propias defensas atacan a las células encargadas de producir insulina en nuestro páncreas. Y pues ya sea esto de manera heredada genéticamente o por enfermedades autoinmunes, pues producen esa disminución de insulina. Ese es el grupo de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la que se genera a raíz de que en nuestros hábitos de salud generamos situaciones como la obesidad, esa mala alimentación, que ya con una predisposición en nuestro organismo van a desarrollar más adelante diabetes. Existe un grupo muy particular que es la diabetes gestacional, que es la que se produce en las mujeres embarazadas. Es un grupo importante porque más o menos el 5% de las mujeres embarazadas van a desarrollar esto y puede quedarse de una forma permanente esta situación en la mujer. Y existe otro grupo un tanto menos frecuente, el cual son las enfermedades ya genéticamente propiamente heredadas, que van a realizar afectaciones, digamos, muy específicas para desarrollar diabetes, pero afortunadamente es una minoría de los casos. Y hay algo muy interesante que debemos conocer también, y es que hay tipos de diabetes que se pueden prevenir y hay tipos de diabetes que no se puede prevenir. ¿Nos podría especificar y ampliar sobre esto, por favor? Sí, yo creo que este es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta, ya que el grupo más grande que existe en este momento es la diabetes tipo 2, que es justamente esta diabetes que platicábamos que se va a derivar de los hábitos en el estilo de vida. Entonces todo esto ha aumentado, digamos, a raíz de que las sociedades cada vez son más sedentarias, la alimentación no se cuida tanto, por lo tanto los alimentos más procesados van a predisponer a tener una enfermedad como la diabetes tipo 2. Entonces esta definitivamente es el tipo de diabetes que sí podemos prevenir. Y todo paciente que tiene ya un sobrepeso va teniendo ese riesgo mayor de poder padecer diabetes en el transcurso del tiempo de su vida. Y esto, pues, desafortunadamente, es el punto en el cual quizá ponemos un poco menos de atención, ¿verdad? Y Pero es es que muchos justamente la desconocemos prevenible. esto, ¿verdad? Que sí se puede prevenir, ¿verdad? Exactamente. Hablando específicamente de la diabetes tipo 2, y usted me indica, ¿verdad? Nos indica que es debido a la vida sedentaria. ¿Cuál sería un estilo de vida ideal para prevenir la diabetes tipo 2? Digamos que fundamental es la actividad física que nosotros podamos realizar
por lo menos 4 veces por semana, una actividad física que sea aeróbica, que sea supervisada sobre todo, ¿verdad? Sobre todo cuando ya se tiene la diabetes. Cuando tenemos diabetes, digamos que ya es más importante poder limitar cualquier tipo de trauma que exista. Un pequeño golpe puede generar lesiones importantes, pero esto de manera supervisada se debe de realizar. La alimentación, sobre todo la disminución del consumo de azúcares refinados. Digamos que todo aquel alimento que esté mayormente procesado va a tener azúcares refinadas. Y ¿En allí es dónde donde debemos encontramos tener cuidado. esto? Digamos, quizá el ejemplo más importante que podemos observar será en las bebidas carbonatadas, ¿verdad? Que tienen una cantidad bastante importante de azúcar y es lo que debemos de disminuir. Los pasteles, los postres son muy ricos, pero cada vez debemos de Qué buscar difícil. podemos buscar algunas opciones que sean más saludables y ahora afortunadamente en nuestra sociedad tenemos opciones un poco más saludables. Exactamente, buscar siempre los alimentos bajos en azúcares, ¿verdad? Que al final el azúcar también se convierte en grasa, ¿verdad? Es la función que tiene el hígado y pues debemos cuidar todo lo que nosotros comemos, ¿verdad? Llevar una dieta saludable. ¿Una dieta saludable en qué se basa? Digamos que la dieta saludable en realidad no existe una receta de cocina en la cual nosotros nos podamos basar. Esto se debe adaptar justamente a la persona. Por eso es que la supervisión por parte del nutriólogo o una nutricionista es fundamental, porque cada persona tiene un requerimiento muy diferente. Hay quizá lineamientos muy generales, muy básicos en los cuales nos podemos basar, en el cual debemos evitar las grasas. Alimentos, sobre todo los mariscos son los que menos podrían tener grasas, luego el pollo, ya después viene la carne de res y por último la carne de cerdo, que es la que es más abundante en grasas. Eso lo tenemos que evitar porque la combinación de obesidad, hipertensión y diabetes es una de las complicaciones más importantes y quizá de las más graves que podemos tener. Se van generando otras complicaciones que se añaden poco a poco a la diabetes que ya teníamos. Esto lo añadimos a la disminución del consumo de azúcares refinadas y el incremento de ensaladas, frutas y vegetales dentro de nuestra alimentación. Es muy importante todo lo que usted nos recomienda, doctor. Y en el caso de las mujeres en estado de gestación, ¿cómo pueden de alguna manera prevenir tener diabetes gestacional? Digamos que esta es una condición que se desarrolla sí bajo los condicionantes del estado de salud previo al embarazo. Esto quiere decir que junto con la planificación familiar que se realiza, se debe de tener ya entonces un adecuado control nutricional previo al embarazo para poder limitar esa probabilidad de desarrollar la diabetes gestacional. Y sobre todo, si no se ha tenido ese cuidado previo, los controles prenatales puntuales en las fechas que se nos asigna son fundamentales para hacer una detección temprana y con ello evitar las complicaciones en el recién nacido y en la mamá luego del parto. Al momento que la madre tiene un control, ¿verdad?, supervisado por un especialista, también podemos evitar que afecte al bebé la diabetes. Sí, digamos, en un momento cuando ya la mujer es diagnosticada con diabetes gestacional, lo más importante es poder realizar ese control de la glucosa durante el periodo de gestación. Algunas de las complicaciones vienen derivadas con una propensión por parte del recién nacido hacia una mayor cantidad de infecciones, por ejemplo, infecciones bacterianas o virales, y algunas otras propiamente infecciones en las heridas que se producen luego de una operación, por ejemplo. Esa manera en la cual va a cicatrizar la cesárea, por ejemplo, es algo muy importante poder hacer ese control. O sea, sí podemos prevenir en este caso también algunas otras situaciones como una situación muy específica que se llama macrosomía en el niño, en el recién nacido, que es literalmente generar un bebé de un tamaño y un peso mayor al que se espera, ¿verdad? Para un bebé recién nacido. Y es que en Guatemala nosotros decimos viene un bebé hermoso, ¿verdad? Pero hay que ver también el estado de salud, ¿verdad? Porque puede hacer que tenga, bueno, venga con este peso derivado de diabetes también, ¿verdad?
Así es, y eso es lo más importante, digamos que todo lo que tenga que ver con prevención, con una detección temprana de alguna enfermedad, siempre nos va a ayudar a poder reducir esas complicaciones, tanto en el recién nacido como en la madre, que son, digamos, dos personas ya en este momento, en un momento de fragilidad muy importante, ¿verdad? En un momento muy específico, que es quizá el momento del parto o la cesárea para posteriormente pasar a la lactancia, y en el momento del recién nacido, que es un momento de fragilidad total. Volviendo a la diabetes tipo 1, ¿por qué es tan importante llevar un buen control? Esto quizá en los diabéticos tipo 1 es un factor muy importante mantener un control porque a priori la secreción de insulina en ellos es muy limitada o casi nula, por lo cual ellos dependen prácticamente de la medicación para poder controlar el azúcar que ellos ingieren con cada alimento. Es por ello que este grupo muy en específico debe ir acompañado de una educación en la alimentación porque a ellos se les instruye en poder calcular la cantidad de carbohidratos que se están consumiendo para una posterior aplicación de insulina. Entonces es un grupo que tiene unas características muy especiales y no se limita al control glicémico o solamente a la diabetes tipo 1, sino a todas las demás diabetes, que es muy importante el control en un principio por parte del paciente que lo tiene en cuanto a su alimentación. Todo esto de los medicamentos es un respaldo al esfuerzo que ya el paciente realiza con su alimentación. Solo de esa manera se alcanzan las metas adecuadas. Exactamente, y es que el Seguro Social en cada una de sus clínicas pues cuenta con especialistas que les brindan toda esta información a los diferentes pacientes que tienen de este diferente tipo de diabetes, ¿verdad? Y que, bueno, desde el inicio, desde su detección temprana, que es muy importante, el Seguro Social les viene dando seguimiento, ¿verdad? ¿Nos podría entonces destacar por qué es tan importante detectar de forma temprana la diabetes? Lo más importante es evitar las complicaciones que se derivan de la diabetes. Muy conocido es la afectación que se tiene de la neuropatía, esta sensación de hormigueo que hay en las piernas en estos pacientes, las úlceras que producen, pero no es el único de los problemas que puede desarrollarse a partir de una diabetes. Quizá de los más importantes es el daño a nivel renal, ¿verdad? Que poco a poco va dañando el riñón, va dañando también la retina. Esta es una de las principales causas de ceguera en el mundo ya en este momento. Entonces, todo esto se va añadiendo también a problemas cardiovasculares, una mayor propensión a padecer hipertensión arterial, infartos agudos de miocardio y eventos cerebrovasculares. Por ello, lo primordial es abordarlo lo antes posible para entonces evitar estas complicaciones que vayan a limitar toda nuestra funcionalidad más adelante. Y es que todo este servicio lo brinda el Seguro Social, ¿verdad? Porque desde la diabetes tipo 1, que es hereditaria, como usted lo mencionaba, ¿qué factores pueden entonces decirnos a nosotros, me voy a hacer un examen de diabetes porque tengo familiares diabéticos, o qué síntomas podrían hacerme buscar, ¿verdad?, de un especialista para que pues detectar de forma temprana la diabetes? En el caso justamente de la diabetes tipo 1, que entendemos que ya hay un factor genético que está muy implicado en el desarrollo de esta enfermedad, sí es muy importante en todas aquellas personas que tienen un familiar de primer o segundo grado y que padecen de esta diabetes de tipo 1, el poder realizar ese abordaje desde un inicio de la adolescencia, sobre todo en la infancia. Muchos de estos pacientes se encuentran todavía en la infancia cuando se desarrollan los síntomas y es evidente la enfermedad y por lo tanto hay que realizar ese tamizaje muy temprano. Y en el caso de cualquier diabético de los otros tipos que hemos platicado, pues abordarlo justamente si tenemos igualmente algún familiar de primer grado con diabetes tipo 2, si nuestra glucosa que hemos podido hacer en algún laboratorio eh, pudiera estar con una glucosa por arriba de un 126 miligramos por decilitro
y en el caso de tener ya una hemoglobina glicosilada por arriba de 5.8%, son momentos de intervención en estos casos para poder evitar el desarrollo completo de la enfermedad. Muy importante todo lo que menciona, doctor. Vamos a continuar hablando sobre este interesante tema al volver de una breve pausa. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Estamos acá con el doctor Cristian Solís, especialista en temas de diabetes. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su podcast X Radio. Estamos acá con el doctor Cristian Solís. Él es médico especialista de la sugerencia de prestaciones en salud, con quien estamos abordando pues ampliamente el tema de la diabetes. Doctor, estábamos conversando sobre la vida sedentaria, los tipos de diabetes y todo esto, ¿verdad?, que genera esta enfermedad. Por ejemplo, los niños después del COVID-19 se acostumbraron mucho a utilizar a ver televisión, a estar enfrente de la computadora, a estar con su teléfono. Esto es parte también de una vida sedentaria. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes en todos estos niños, en esta nueva generación que pues tuvo que vivir el COVID-19? Claro, justamente esto es una de las problemáticas de salud que más se han querido abordar, sobre todo la obesidad infantil, que es, como platicábamos, un predisponente para desarrollar muchísimas enfermedades, no solamente la diabetes. Y es fundamental poder realizar en estos casos una intervención temprana en la cual nosotros podamos a promover cualquier tipo de actividad física. No necesariamente digamos que tiene que ser un deporte que sea federado, pero es una actividad física que sea constante. En los niños, esto sobre todo va cambiando mucho el metabolismo que ellos tienen y digamos que generan un metabolismo que se va enlenteciendo y por lo tanto generando una obesidad con una mayor facilidad. En los niños, sobre todo menores de 10 años, ellos debemos de promover la actividad física diaria. En ellos debería ser diaria, un niño debería estar todos los días realizando algún tipo de actividad física, como mínimo lo mismo que platicábamos anteriormente, son 30 minutos de una actividad que sea extenuante para ellos, ¿verdad? Que no solamente va a ayudar en esta situación de la diabetes, sino que también en mucho del desarrollo psicomotriz que el paciente va a tener. Es importante entonces que nosotros también en algún momento como padres podamos realizar una intervención en cuanto a la alimentación. Exactamente, porque va de la mano la actividad física y la alimentación, ¿verdad? Exacto. Algunas de las situaciones quizá que han cambiado muchísimo es cómo nosotros formular una lonchera que sea saludable para los niños que llevan al colegio y volvemos a lo básico, volvemos a estas frutas, las frutas que nosotros podamos elegir entre más verdes sean, son mucho mejor. Digamos que la naturaleza es tan sabia que nos dice que entre más color y más vívido es un fruto, tiene una mayor cantidad de azúcar. Entonces, en ese ya nos va orientando nosotros cómo poderlo realizar, quizá evitar un poco estos jugos que ya sean procesados, hablábamos que tienen Y una es mejor cantidad de beber azúcar agua importante. pura. Entonces. Es importante que nosotros fomentemos en los niños a muy temprana edad que consumamos agua pura. Esencial que nosotros podamos reponer todas esas pérdidas que tenemos, ya sea por sudor, por alguna fiebre que podamos tener, que eso es muy, muy importante. Y de la misma manera, esto va generando una mayor salud en nuestros riñones. Así que platicábamos que era una de las principales complicaciones. En ese aspecto, quizá es fundamental esta situación. Las galletas, quizá unas galletas que nosotros pudiéramos buscar que sean más integrales, galletas que puedan ser hechas en casa, que nosotros podamos determinar cuánto de azúcar estamos añadiendo a ellas, porque también entonces tenemos que ir midiendo un poco los postres que hacemos con nuestros niños, ¿verdad? Sí, porque el consumo de chocolate a veces es excesivo en los niños, ¿verdad? Exactamente. Otra de las situaciones quizás son los risitos que hemos tendido a agregar cada vez más en la lonchera de nuestros niños. Y esto definitivamente que a un largo plazo es donde nos generan estas otras enfermedades. Exactamente, y no solo la diabetes, sino que también gastrointestinales también en ocasiones, ¿verdad? Definitivamente, uno de los factores más importantes quizá es que también todos estos niños que tienen contacto con los alimentos más procesados y de esta manera ellos desarrollan también procesos alérgicos de una manera más frecuente. Entonces es muy importante cómo la alimentación y la naturaleza nos brinda justamente lo que necesitamos
Y lo más importante es generar una dieta que sea balanceada. No podemos tampoco discriminar totalmente a los azúcares porque son necesarios dentro de nuestro organismo para funciones muy específicas. Pero lo que sí debemos de hacer entonces es muy balanceado, bastante Todo con quizá con medida. medida, exactamente. Exactamente, y todo este tema de prevención, toda esta información la promueve el Seguro Social. Coméntenos qué está trabajando el Seguro Social en materia de prevención de la diabetes. Digamos que lo principal, y sobre todo en la sugerencia de prestaciones en salud, se ha hecho diversos análisis de la población que tenemos padeciendo diabetes y algunas otras enfermedades crónicas. Y uno de los factores más importantes fue darnos cuenta que aproximadamente el 10%, hasta el 10% de nuestros afiliados y toda la población que es protegida por el instituto padecen diabetes. Y es uno de los factores más importantes porque es un grupo bastante numeroso. Digamos que a ese respecto, lo que más se ha tratado de realizar son campañas en las diferentes unidades médicas del instituto, en el cual se brinda educación continuamente a los afiliados en cuanto justamente a estas medidas preventivas. Un énfasis total en la nutrición de nuestros pacientes y por supuesto esto conjuntamente con el apego al tratamiento. Como platicábamos, son estrategias que son complementarias, ¿verdad? Y algunas metodologías nuevas que se han ido tratando de desarrollar. Y es que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Porque los especialistas, pues muy amablemente, ellos están para el servicio de todos nuestros derechohabientes, pero es un trabajo en equipo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos les dejan su receta, les dejan sus horarios y todo esto, pero es importante respetar los horarios de los medicamentos y sobre todo evitar automedicarse, doctor. Definitivamente. Siempre la opinión colegiada de un profesional pues va a ser en busca del mayor beneficio de nuestros pacientes. Afortunadamente el instituto pues cuenta con los especialistas necesarios para la intervención, no solamente en la propia enfermedad, que lo abordan desde los médicos generales, médicos internistas, los endocrinólogos, nefrólogo, cardiólogo, que interviene en este, oftalmólogo también en esta enfermedad. Es todo un equipo Es un equipo muy multidisciplinario. grande. Exactamente, porque aparte como estábamos hablando, ¿verdad? Que es la diabetes, pero esta genera diversas enfermedades y pues para esto el Seguro Social tiene a cada especialista para atender a cada uno de los pacientes de forma personalizada, ¿verdad? Porque un diagnóstico o un tipo de atención no es el mismo de esta persona con el de otra persona. Es algo pues muy especializado que brinda el Seguro Social, doctor. Así es, la atención es integral, es una atención que no se basa únicamente en la medicina general, en la medicina especializada, como usted indica, los medicamentos que sean necesarios para cada paciente. Como bien mencionaba, es una medicina que es muy personalizada. Nunca va a ser igual la diabetes de una persona con otra, son totalmente diferentes. Y ahí es donde entra el problema que debemos delimitar, de no automedicarnos y tomar todas aquellas opiniones y aquellas recomendaciones que nos realiza el médico, porque lo que le funcionó a un familiar no me va a funcionar a mí. Y eso lo ha evaluado ya el especialista y nos aconseja de alguna manera no solamente la nutrición, el ejercicio, sino que al final, respaldando a todas estas estrategias, los medicamentos que sean necesarios y sobre todo cumplirlos a cabalidad en los horarios establecidos. Exactamente. Y nosotros como Seguro Social pues también contamos con el área de farmacovigilancia, ¿verdad? Porque muchas personas a veces se preocupan, ¿verdad? De que, por ejemplo, tenía esta insulina y me cambiaron a esta, piensan ellos que quizás no les va a hacer el mismo efecto, pero ustedes como especialistas pues analizan cada caso, ¿verdad? Y pues es para seguir, para darles un seguimiento eficiente, que ustedes pues dejan tales medicamentos siempre que ya están supervisados y avalados, doctor. Definitivamente, todos los medicamentos que utiliza el instituto pues, han sido aprobados por diferentes entidades internacionales para poder aplicárselos a los pacientes y justamente uno va buscando aquel medicamento, aquella terapia que se ajuste de la mejor manera para alcanzar esas metas necesarias en cada paciente.
y cada quien se va evaluando según los factores de riesgo que se tengan. No es lo mismo tener una diabetes aislada que una diabetes con hipertensión y con otras enfermedades añadidas. A ese respecto es que vamos ajustando el tratamiento paso a paso para poder llegar a estas metas. Y es esencial entonces el cumplimiento del tratamiento, y si existe algún efecto contrario que se pudiera dar en el transcurso, pues consultar nuevamente con los médicos especialistas para reajustar el tratamiento. Muchas veces el miedo que genera un cambio en la glucosa, que yo estaba acostumbrado a tener un nivel muy alto de glucosa y resulta que ahora yo entiendo que está muy bajo, pero quizá no es que esté muy bajo y que me produzca síntomas porque ahora estoy llegando a la normalidad de la glucosa, que hablábamos, ese 126 de glucosa, que va a estar muy cercano a ese valor más normal y llegando a un ideal alrededor de los 100 miligramos por decilitro. Pero nuestro organismo tiene que irse adaptando poco a poco. Entonces ahí es donde nosotros ya generamos esa modificación de dosis. Sí, es importante seguir cada una de las especificaciones que brindan los especialistas y sobre todo pues no preocuparse, evitar preocuparse, ¿verdad? Porque muchas personas pues al momento de tener diabetes pues se estresan de que hoy tengo que estarme midiendo el azúcar, tengo que inyectar mi insulina a tal hora, pero no me funcionó, tengo que volver a inyectarme. Yo creo que sería importante escuchar un mensaje de un especialista para las personas, ¿verdad? Que media vez lleven su control, pues todo está en orden. Sí, definitivamente este es un mensaje muy importante para nuestros afiliados, que todas las estrategias que se realizan para realizar el adecuado control de la glicemia van a llevar a que ellos tengan una mejor calidad de vida. Que esta monitorización que se realiza de la glucosa es justamente en ese sentido, en poder llegar a esas metas lo antes posible y que vayamos perdiendo el miedo, porque toda terapia que se utiliza es justamente para mejorar, nunca para empeorar la condición de un paciente. Y uno de los factores más importantes es también perder el miedo a cuando el médico nos indica utilizar insulina. Esa es una de las situaciones que quizá mayor preocupación nos genera, porque creemos que la insulina nos va a causar complicaciones. Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que intenta realizar es evitar esas complicaciones. Y en algunos casos, pues sí, hay tratamientos intensivos a corto plazo, pero pueden ir disminuyendo algunas dosis siempre y cuando el paciente cumpla con todo lo demás, el ejercicio y la nutrición. Este, como usted bien mencionaba, es un trabajo en equipo, no solo de los médicos, sino también con el paciente. Exactamente, y entonces son tres factores importantes, ¿verdad? Primero, pues prevenir la diabetes llevando un excelente estilo de vida, realizando actividad física, doctor, los alimentos, cuidar los alimentos también, llevar siempre al pie de la letra como el doctor sugiere, ¿verdad? Que se tomen los medicamentos o se inyecte la insulina, ¿verdad? En el caso de la insulina, y también pues cuidar a nuestros niños, ¿verdad, doctor? Ya para concluir, algunas palabras que usted desee brindarle a las personas que nos acompañan. Claro, sobre todo mencionarle a todos nuestros afiliados y derechohabientes que el instituto constantemente está desarrollando nuevas estrategias para brindar todo ese respaldo en el transcurso de una enfermedad crónica, que no debe de hacernos pensar que es un fin, sino que es un momento en el cual cuentan con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para poder mejorar la calidad de vida y desarrollar todas sus funciones laborales, educativas y recreativas de la mejor manera. Muchas gracias, doctor. Muy amable por tan importante información. Recuerden, somos el podcast X Radio, en donde les tenemos información actualizada sobre la prevención de enfermedades y también del trabajo que realiza el Seguro Social, tanto en salud como en prestaciones pecuniarias. Soy Carla Mijangos. Hasta la próxima.